Estudiemos el paradigma conocido como la autoridad es ley, lo cual se refiere a que las leyes de Dios son correctas y verdaderas porque son una revelación y un reflejo del carácter moral de Dios. Él es justo y verdadero. El verdadero poder de la ley reside en el hecho de que la ley revela el carácter moral de Dios. Y por mencionar algunos ejemplos, de acuerdo a la ley moral de Dios, la cual se resume en los 10 mandamientos, nos dice, no cometerás adulterio. Entonces, esto nos habla de ser fieles y podríamos preguntarnos por qué debemos ser fieles. Y la respuesta es, bueno, porque Dios es fiel. Lo mismo, por ejemplo, con el asesinato. El Señor nos dice, no matarás. Y también podemos preguntarnos, ok, ¿por qué? Bueno, la respuesta se encuentra en Él mismo, porque Él valora la vida humana y los seres humanos estamos hechos a su imagen y semejanza desde el momento de la concepción. La Escritura está llena de exhortaciones a la santidad práctica. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1, 15 y 16 leemos, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, pecar no es simplemente romper reglas, más bien pecar es transgredir y ofender el carácter de Dios, como lo vemos en el Salmo 51. Este salmo es un salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de que tuvo relaciones con Betsabé. Y el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, cuando pecamos estamos diciendo, tú no eres Dios, yo soy Dios. Tú no eres el gran yo soy el gran yo soy. Como vimos en el Salmo 51, el que acabo de leer, cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y no solo eso, las consecuencias del pecado también se derraman sobre otras personas. En el caso de David y Betsabé, tanto Urías, es decir, el esposo de Betsabé, y el bebé, hijo de David y Betsabé, se vieron directamente afectados por la mala decisión de David al cometer el pecado de adulterio. Entonces, pecar es intentar usurpar el lugar de Dios, legislando prácticamente leyes que reflejan nuestros propios intereses y que convienen al estilo de vida que queremos llevar. Romanos 8:7 nos dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, si el pecado es infracción de la ley, como lo vemos en 1 de Juan 3:4, y la ley es un reflejo del carácter moral de Dios, entonces Dios mismo puede hacer propiciación por el pecado del hombre. Dada la condición perdida del hombre, Dios no solo puede proveer expiación, sino que esta es la única manera por la cual el hombre puede ser salvo. Las personas que nunca han leído la Biblia pueden conocer la ley y son responsables al ver el carácter moral de Dios manifestado en la creación, en sí mismas y en la historia. Por ejemplo, Romanos 1:18 al 20 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y Romanos 2:14 y 15 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Este paradigma explica por qué las personas que rechazan la ley de Dios deben reinventar a Dios, un Dios producto de su imaginación.
Romanos 1, 21, 23 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A la mayoría de las personas les resulta difícil procesar Romanos 1 y 2, porque no entienden el paradigma de la autoridad es ley. No entienden que la ley moral de Dios es en realidad la revelación de su carácter. Y si la ley es la revelación del carácter de Dios, entonces lo que dice el apóstol Pablo en Romanos tiene perfecto sentido, porque los seres humanos, al ser creados a imagen de Dios, viviendo en el mundo de Dios, no pueden dejar de estar expuestos al carácter de Dios, y cuando están expuestos, ya sea en su conciencia o en lo creado, son responsables ante la ley. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas rechazan a Dios y su ley moral? Se embarcan, como lo decía anteriormente, en el proceso de reinventar un Dios que les dará una ley que ya han predeterminado aceptar. Lo vemos, por ejemplo, en ejemplos como el feminismo, en aquellos que rechazan el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Cuando las personas deciden rechazar a Dios y sus preceptos morales, necesitan redefinir un Dios y una ley que se ajuste a sus intereses, por lo que crean este ídolo que afirma la ley que ellos ya determinaron en su corazón que van a seguir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de nuestro deber de obedecerla. Somos justificados no por nuestra obediencia a la ley, sino que para que podamos llegar a ser obedientes a la ley de Dios. Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es querer obedecerlo. En Romanos 7:12 leemos, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces no estamos bajo la ley, pero andamos en el Espíritu si somos nacidos de nuevo, y el fruto del Espíritu es querer cumplir la ley. Y Pablo nos dice que los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en Romanos 6:14. Pero esto no significa que cada quien hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Es la gracia la que nos libera de la esclavitud del pecado para querer vivir una vida que agrada a Dios.